Escucha a este hombre. que es ilógico. Es tres, es uno. No podrían rechazar el concepto del monoteísmo, que Dios es único porque está en el Antiguo Testamento, como que Dios de repente se va a triplicarse. ¿Ya lo has escuchado? La típica crítica a la Santísima Trinidad. Que si es uno, que si es tres, que si uno no puede ser tres, etcétera, etcétera, etcétera. Hola, soy Manuel y esto es Soy Cerebro, y en este vídeo te voy a demostrar que es completamente lógico decir que Dios es uno en tres, es uno y tres, y que esto no amenaza para nada la simplicidad divina de Dios. Es más, esto explica la simplicidad divina de forma más completa. Ya has oído bien, es lógico. Y esto lo voy a hacer explicando dos conceptos. El primero, la diferencia entre unidad matemática y unidad trascendental, y el segundo, hablando de la omnipotencia de Dios. Y estos dos conceptos forman como dos caras de una misma moneda. El uno explica al otro, ya verás. Y empiezo con el primero, la diferencia entre números matemáticos y las unidades trascendentales. Cuando hablamos de Dios, el término uno no funciona de manera cuantitativa, como cuando hablamos de objetos materiales. Un ejemplo deja que te explique cómo las palabras se quedan cortas al hablar de Dios. Sabemos que el amor de Dios es inmenso e infinito, pero eso requiere tanto cantidad como calidad, pues el amor requiere ambas. Uno puede amar noblemente a una persona y ese amor noble es mejor que un amor menos noble, pero a la vez un amor noble que se tiene por un determinado periodo de tiempo es menor que un amor noble que se mantiene para siempre. Aunque se podría hablar mucho sobre los matices de este tema, creo que la idea es clara. Sin embargo, los términos que la Biblia emplea para definir estas características son limitados. No digo que la Biblia se queda corta, para nada, pero digamos que las palabras sí se quedan cortas. Y la Biblia, pues son eso, son palabras. Mira si no lo que dice David en el Salmo 27, versículo 10. Porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Aquí parece que David especifica la calidad del amor de Dios y para ello usa una hipotética situación, la de un hijo abandonado por sus padres, y con ello asegura que el amor de Dios es superior, ya que asume lo inmenso del amor de los padres por sus hijos y, sin embargo, resalta que ese amor, aunque en raras ocasiones, puede terminar mal. David no puede encontrar las palabras para darle una cualificación o explicación absoluta del amor de Dios, sino que recurre a un hipotético escenario en el que, aunque fallase hasta lo mejor del ser humano, Dios no. Pues así como las palabras se quedan cortas cuando intentamos hablar sobre el concepto del amor, también pasa con los números cuando intentamos atrapar el concepto de infinito. Mira si no esta paradoja con el dedo. ¿Cuántos dedos ves aquí? ¿Ves cuántos dedos hay? Uno. ¿Cómo sabes que solo hay un dedo? Pues lo sabes por los límites. Sabes que el dedo está aquí, pero no hay más dedo aquí, ni hacia arriba, ni hacia atrás, ni hacia adelante. Es decir, los límites es lo que te ayudan a saber que aquí hay un dedo. Pero ¿y si este dedo fuese infinito en todas direcciones? ¿Cómo podrías saber si es uno si no existen límites porque es infinito en todas direcciones? Es aquí donde se pone complicado el intentar definir el concepto uno. ¿Y crees que esto no se aplica a Dios? Todo lo contrario, se aplica y totalmente, porque Dios es infinito, es omnisciente, es omnipresente y su esencia impregna todo centímetro cuadrado de la realidad, tanto en lo creado y más allá. No podemos aplicar a Dios categorías espaciales como cuando lo hacemos con los objetos creados. ¿Cómo pues se aplica esto de los números matemáticos y las unidades trascendentales? Fácil. Los números matemáticos son los que aplicamos a la creación, como el contar 3 manzanas, que lo hacemos porque vemos dónde hay una, pero dónde termina y empieza la otra, y así con la tercera. Sin embargo, Dios es simplicidad divina. No está compuesto, es infinito, y nada que sea infinito puede fraccionarse ni cuantificarse. Es aquí donde las unidades trascendentales entran en acción. Las unidades trascendentales no lidian con objetos, sino con la metafísica o con el ser. Por ejemplo, si digo que tengo una idea, ya no hablamos de algo cuantificable que podamos palpar con la vista y con los sentidos en general. No es cuantificable en ese sentido. No necesitamos saber que es una idea al compararla con otras ideas ni ponerla en un espacio para medirla. En última instancia, es un concepto abstracto. Por lo tanto, cuando decimos que Dios es uno y tres, hablamos de la unidad indivisible de las tres personas de la Trinidad. Pero cuando decimos personas, no nos referimos a entidades con límites como las manzanas, que pueden contarse y saberse dónde termina una y dónde acaba la otra. No, las tres personas son infinitas porque son un Dios infinito. No se puede concebir al Padre como infinito y luego al Hijo como una persona que añade un plus
a esa inmensa infinidad del Padre. No, Dios es una esencia y por lo tanto cada una de las personas de la Trinidad es infinita por ser Dios. No son partes añadidas, como piezas de un motor, sino que son la esencia misma expresada de forma distinta. Por lo tanto, no son tres dioses. Es más, la Trinidad no enseña que Dios sea una persona y tres personas a la vez. Eso sería absurdo. Enseña que Dios es una esencia divina en tres relaciones personales eternas. Y ahora, antes de ir al segundo concepto, si no te has suscrito a mi canal, te invito a hacerlo. Es simplemente clicar en la campanilla que aparece aquí abajo y ya está. Es gratis y ganamos todos. Y ahora sí, vamos al segundo concepto, la omnipotencia para explicar la Santísima Trinidad, su lógica. Este concepto no se separa del anterior, ya que ambos definen lo que Dios es en términos ontológicos. Y ya que hablamos de simplicidad divina, este musulmán que ha aparecido al principio de mi vídeo, el Sheikh Komi, al cual desafía un debate y nunca contestó, le desafío a que me explique cómo el Dios del Islam puede ser omnipotente si no hay distinción entre su esencia y su omnipotencia. Si no hay distinción, significa que Dios es su omnipotencia, es decir, el poder de Dios no es un poder externo que Dios tiene a su alcance. No, Dios es su mismísima omnipotencia. Si es así el caso, el Sheikh Komi nos tiene que decir qué clase de poder es el de su Dios cuando afirma que es omnipotente, porque no lo puede ser según su doctrina del Tawhid. ¿Cómo es eso?, te preguntarás. Sencillo, si el Dios del Islam solo usa su poder para con la creación, y la creación, al no ser Dios, es limitada, también lo es su poder. Es lógico, si su poder solo ha servido para aquello que es limitado, se concluye que el poder del Dios del Islam no va más allá de lo intrínsecamente limitado. Sé que algunos dirán que la voluntad de Dios es suficiente, pero la voluntad sin objeto eterno donde poder desplegar el poder absoluto plantea dilemas de mutabilidad. Otra cosa que un musulmán instruido podría decir es que el efecto del poder de Dios no tiene por qué equivaler a su capacidad. Pero piensa esto, ¿qué es más grande? ¿La eternidad o el tiempo? La eternidad, por supuesto. Pero claro, el Dios del Islam solo ha usado su poder para con la realidad más pequeña, no con la grande. Ergo, el Dios del Islam pudo haber hecho algo aún muchísimo más grande de lo que su poder ha hecho. Y el Dios del Islam ya no puede volver atrás para enmendar ese dilema en el que está metido, porque la eternidad no es una transición temporal, es un estado eterno perfecto, y esa incapacidad de generar un efecto a la altura de su agente define la eternidad del Dios del Islam como una eternidad débil, no como lo que pudo ser pero no fue. Y es más, aunque el Dios del Islam pudiera volver a su eternidad a cambiar lo que no hizo, eso implica enmendar, ergo imperfección, debilidad, mutabilidad. Aquí es donde la Trinidad explica lo que el Tawhid no puede explicar: la actividad eterna de Dios. Si Dios es lo más grande pero solo puede hacer cosas más pequeñas que Él, esto significa que podría ser más grande. Podría hacer algo digno de su infinidad y eternidad y gloria. Podría generar a otro como Él. Pero claro, si el generado no tiene la misma capacidad que el que le ha generado, esa omnipotencia termina ahí. Es decir, hay un parón en ese acto eterno, por lo tanto no es eterno. Pero no, porque de ellos procede otro igual en inmensidad a ellos, es decir, el Espíritu Santo. Es más, ¿cómo Dios puede ser eternamente amor sin que exista eternamente relación dentro del mismo? Porque amar no es simplemente tener la capacidad de amar, implica una relación eterna. El cristianismo afirma que Dios no empezó a amar cuando creó al mundo. Dios es eternamente amor porque en la vida divina existen eternamente el amante, el amado y el espíritu de comunión entre ambos. De la misma forma, Dios es omnipotente porque su poder permanece activo y total en la relación trinitaria. El Padre ama al Hijo y en ese amor le genera sin principio y sin final con una omnipotencia que el Hijo tiene derivada del Padre, no mayor porque es imposible y no menor porque el Padre ama al Hijo y a ambos les pertenece todo lo que es el uno y el otro. Piensa esto. Cuando hablamos de poder hay que admitir que el poder actual es mayor que la potencialidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay más poder cuando un gato araña que cuando un león duerme. La Trinidad es el poder eterno de Dios, actuando eternamente y con toda capacidad. Pero como es un solo Dios, una sola esencia, el poder de la generación eterna de Dios y la procesión del Espíritu Santo son un acto de poder puro y simple, no tres etapas o ciclos de poder. Sé que esto suena a clase de filosofía avanzada, pero quédate conmigo porque es aquí donde todo el sistema del Sheikh Komi se desmorona. Si el Sheikh Komi nos dice que su Dios es una esencia que no colapsa con su omnipotencia, entonces
entonces una cosa es su Dios y otra es la omnipotencia. Entonces el Sheikh Komi nos tiene que explicar qué poder hay en la esencia si el poder no es intrínseco a la esencia. La teología islámica clásica todavía tiene dificultades para explicar cómo encajan la simplicidad divina, la voluntad eterna y las relaciones entre esencia y atributos divinos. Sheikh Komi, te invito a debatir conmigo sobre ello. Y ahora vosotros, ¿estáis de acuerdo con lo que he dicho? ¿Hay algo que necesite aclaración? ¿Te gustaría aportar tus pensamientos, tus opiniones, tu sabiduría? Pues adelante, hazlo en comentarios, por favor. Te invito a hacerlo, es muy importante y yo te leo. Y ahora te invito a ver este vídeo que aparece aquí en pantalla y que también habla de los números y la Trinidad y te explica cómo la fórmula 1 y 3 es algo que está en la creación y es una fórmula perfecta que demuestra la Trinidad. Haré más vídeos, nos vemos aquí en Fe y Cerebro.